Hermanos y amigos, muy buenos días. Hoy es viernes, bienvenidos a otro devocional. Espero que ustedes sigan avanzando espiritualmente día tras día conmigo mientras estudiamos juntos la palabra del Señor. Bienvenidos de nuevo, que el Señor los bendiga ricamente. Ojalá que todos ustedes se encuentren bien. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Esa pregunta realmente constituye el tema del mensajito de hoy. ¿Estás seguro de tu destino eterno? Escúchame muy bien, oiga muy bien. Hace décadas ya, en la antigüedad prácticamente en los Estados Unidos, había un canto folclórico que decía más o menos así: todos los que cantan del cielo no van a ir al cielo. Se lo repito, todos los que hablan del cielo no van a ir al cielo. Hermanos, este canto describe la condición de muchas personas que se creen reconciliadas con el Señor, que se creen honestas, buenas, de integridad y cosas así. Pero hermanos, es necesario que entendamos que todos los que piensen que son cristianas o cristianos no lo son. ¿Por qué? Porque no se han acercado al Señor a la manera que el Señor ha determinado. ¿Cómo podemos llegar a los pies del Señor? ¿Cómo podemos hacer que el Señor nos acepte cuando le pedimos a su Hijo que nos perdone y luego recibimos vida eterna y la confianza también de nuestra salvación? Pero hermanos, no vamos a ir al cielo si nosotros no nos examinamos. Continuando, dice: ¿no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Pues, ¿qué significa eso, hermanos? Significa que una persona no puede aceptar a Jesucristo sin primero reconocer y aceptar el hecho de que la persona es un pecador. Es un pecador. Que la persona tiene necesidad de Jesucristo como consecuencia del pecado que hay en la vida. Y luego, una vez entendido eso, la persona puede continuar con el proceso de pedirle a Cristo que le perdone por sus pecados. Así llegamos a los pies de Cristo. Así tenemos garantizados un hogar en el cielo. No hay otra manera. Que dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero hay muchas personas en muchas iglesias que se dejan engañar, pensando que cantan en el coro, participan en los diezmos o en las ofrendas, que dan clases en la escuelita dominical, trabajando en la guardería, cuidando a los niños durante los cultos, cosas así, y así piensan que se han ganado el favor del Señor. Pero no podemos ganar el favor del Señor, porque el favor del Señor no es algo como a la venta. El Señor no vende su favor. El Señor nos lo regala cuando nosotros nos arrepentimos, cuando le pedimos a Él que nos perdone y luego, a través de un arrepentimiento sincero y verídico, el Señor nos salva. Pero hay muchas personas que van a la iglesia semana tras semana, hasta en la iglesia nuestra, que piensan ser salvas y no lo son. Cristo nos da un aviso bien franco en el capítulo 7 de Mateo, y yo les voy a leer también este pasajito que empieza con el versículo 21, que dice así. Jesucristo hablando de este mismo fenómeno, hermanos. Cristo dice: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo hacemos la voluntad de Jesucristo? Le pedimos que nos perdone. Es así de fácil. No hay otra cosa que podamos hacer que resulta en la vida eterna. Ni nuestras obras, ni nada. Continuando, Cristo sigue hablando. Muchos me dirán en aquel día, después de su muerte: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? O sea, ¿no hemos enseñado a los demás?
No hemos hablado de tu palabra. Continuando. No profetizamos en tu nombre. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchos milagros. Señor, yo te he hecho tanto. Tú me debes la vida eterna, Señor, porque yo soy una buena persona. Yo he hecho muchas cosas. Yo me he ganado el favor tuyo, pero Cristo les da aquí una mala noticia. En el versículo 23, Cristo responde: entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Entonces Cristo está diciendo que profetizar es malo. Jesucristo está diciendo que participar en las ofrendas es malo. Cristo está diciendo que cuando confiamos en nuestra justicia, en nuestra bondad, en nuestras obras, eso es malo y no podemos comprar, digamos, el favor del Señor. Entonces, hermanos, yo como el pastor, yo tengo la tendencia de pensar así. En la iglesia todos ya son cristianos, pero no es así. Nuestra iglesia está llena de personas que no han aceptado a Jesucristo. En el caso de los niños, de los estudiantes de la escuela, muchos de ellos son cristianos, muchos, tal vez la mayoría, pero en muchos casos sus papás no son cristianos. En la iglesia hay personas que están en los cultos semana tras semana, tienen interés, digamos, en las cosas del Señor, así dicen, pero no han reconocido su necesidad de un Salvador, ¿verdad? Entonces, si nosotros vamos a tener la seguridad de nuestra salvación, es bien importante que hagamos dos cosas. Número uno, que realicemos un análisis de nuestra condición espiritual. Yo soy cristiano. Había un momento en mi vida, hubo un momento cuando yo le pedí a Cristo que me salvara, cuando yo me había arrepentido de mi pecado. Si yo he hecho eso, soy cristiano. Pero seguir en la iglesia, cantando, dando, sirviendo, trabajando, lo que sea, orando, sin haber realizado el análisis, ¿verdad? No podemos decir que somos cristianos. Segundo, después de hacer el análisis, tenemos que ser honestos con nosotros mismos, porque hay personas que se analizan pensando que todo está bien, porque tales personas no son honestas con sí mismas. Después de realizar el análisis, cuando el Señor nos abre los ojos, cuando el Señor pone su dedo sobre el pecado que tenemos en nuestra vida, si nosotros somos honestos e inteligentes también, hermanos, luego vamos a reconocer que como consecuencia del análisis hay un paso siguiente que tenemos que seguir, el paso de pedirle a Cristo que Él nos perdone. Y hay muchas personas que hacen el primer paso, pero no quieren aceptar la realidad de su pecado, entonces siguen en la vida ignorando lo que el Señor les había revelado durante el análisis. Tales personas, si no se arrepienten, van a ir al infierno, a pesar de las buenas cosas que han hecho en esta vida, ¿verdad? Dios no quiere que nadie perezca, pero nuestra salvación depende de dos cosas. Número uno, de la gracia del Señor, sin la cual la salvación sería imposible. Pero también nuestra salvación depende de nuestra integridad, de nuestra honestidad. Tenemos que reconocer y aceptar la realidad del pecado en nuestra vida. Y una vez entendido eso, tenemos que pedirle a Cristo sinceramente, con todo el corazón, que Él nos perdone, que Él es la única fuente de la salvación. La salvación fuera de Cristo no es posible. La salvación fuera del arrepentimiento
no es posible, porque Cristo es el único que nos puede perdonar, que nos puede salvar. Las buenas obras nos salvan. Entonces, ustedes, especialmente los padres de familia que tienen a sus hijos matriculados aquí en la escuela, les pido que ustedes realicen una prueba, un análisis profundo de su vida para determinar si tú has aceptado a Jesucristo o no. Y no puedes decir que, pues no sé si lo he hecho o no. Si la persona no lo ha hecho, la persona se da cuenta. Si la persona sí lo ha hecho, también se da cuenta. Entonces, lo más importante es aceptar a Cristo antes que sea demasiado tarde. Pero todo empieza con el hecho de que nosotros estamos dispuestos a reconocer y aceptar la existencia de pecado en nuestra vida, luego clamando a Cristo que Él nos perdone. Mi deseo como el pastor de la iglesia es que todos ustedes, todos los que no hayan aceptado a Jesucristo, que lo hagan con la más brevedad posible, porque la vida es incierta y corta, transitoria. El día de nuestra muerte podría ser hoy. Y si una persona muere sin haber aceptado a Jesucristo, no hay esperanza. Hay que aceptar a Cristo en esta vida, no en la vida venidera. Te doy gracias, Señor, por este mensaje, que lo utilices, Señor, en la vida de cada persona. Pero, Señor, también yo quiero darte a ti gracias por todos los de la iglesia, todos los de la escuela que ya son cristianos. Gracias, Señor, que ellos han entendido un mensaje así, realizando los pasos necesarios para encontrar vida eterna. En el caso de los demás, en el caso de los que no han aceptado, te pido, Señor, que lo hagan muy pronto, Señor, poniendo al lado su orgullo, su soberbia, humillándose delante de ti, clamándote a ti para que tú los salves. Te pido, Señor, estas cosas en tu nombre. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por su atención. Mañana continuamos con otro estudio de la palabra del Señor. Que el Señor los bendiga ricamente. Cuídense durante la cuarentena. Respeten las leyes y las condiciones como cristianos. Es parte de nuestro testimonio. Y si Dios quiere, aquí mañana nos vamos a ver de nuevo. Bendiciones, hermanos. Gracias por todo.